Bueno, bienvenidos a este video en el que vamos a hablar de cómo armar un plato de comida completo para cubrir todas las necesidades nutricionales del ser humano. Este plato va a ser útil, o sea, desde el primer año de vida hasta los 99. Este video que vamos a hacer ahora es entender cómo armamos, cómo pensamos y cómo planificamos una de nuestras comidas en el día. Y esta misma lógica que vamos a aplicar o aprender hoy es la que ustedes tienen que aplicar a cualquiera de sus comidas diarias, ¿sí? No importa si van a hacer un almuerzo, una cena, un desayuno, siempre tenemos que pensar el armado de una comida de la siguiente manera, con la siguiente estructura. Lo primero que necesitamos hacer es pensar en un alimento que tenga proteínas de alto valor biológico. Las proteínas tienen infinitas funciones adentro del cuerpo humano, por lo tanto es el nutriente más importante. Si en una comida yo no como proteína, mi organismo no va a registrar que estoy comiendo. Mis sensores de apetito y de regulación de la saciedad no van a ponerse en funcionamiento. Voy a seguir teniendo hambre, voy a seguir estando ansioso. Mi cuerpo no recibió lo que esperaba. Por lo tanto, es muy importante que cuando yo digo, bueno, voy a almorzar, bueno, voy a cenar o llegó la hora de desayunar, ¿en qué alimento voy a pensar primero? En una proteína de alto valor biológico. Y la particularidad es que esas proteínas completas son de origen animal, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son. En segundo lugar, es muy importante que mi comida tenga grasa de calidad. ¿Y por qué? Lo mismo, las grasas tienen muchísimas funciones en el organismo. Las grasas ayudan a que nosotros podamos mantener nuestro metabolismo sano, son una excelente fuente de energía. Las grasas forman parte de todas nuestras células. A partir de grasas sintetizamos hormonas, utilizamos para transportar sustancias como vitaminas, por ejemplo. Otra vez, las funciones de la grasa dentro del organismo son muchísimas, muchísimas. Y es muy importante que nosotros aportemos a través de nuestros alimentos grasas de buena calidad, ¿sí? Para que nuestro sistema inmunológico funcione bien, para que nuestra digestión sea óptima. Las grasas nos ayudan a digerir bien. Por lo tanto, es el segundo macronutriente clave y fundamental en nuestra alimentación. Las grasas hacen que la comida sea más rica, ¿sí? Por lo tanto, nos vincula a esto del placer, que tan importante es en el buscar una alimentación que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, por otro lado, también las grasas nos aportan una enorme cantidad de saciedad. Nuestros receptores nutricionales, nuestros sensores nutricionales, cuando comemos grasas, le avisan a nuestro estómago que aparece la saciedad, que llegaron los nutrientes, ¿sí? Eso baja nuestros niveles de ansiedad, eso nos hace sentir bien nutridos. Entonces, venimos de una época en la que durante muchísimos años nos dijeron que las grasas engordan, que las grasas generan enfermedades cardiovasculares y también comimos las grasas equivocadas, erróneas, ¿sí? Entonces, es muy importante que a partir de hoy todas nuestras comidas tengan un aporte coherente de grasa y de grasa de buena calidad. Van a ver cuánto mejora la salud, cuánto mejora nuestra piel, nuestro estado de ánimo, cuando empezamos a incluir grasas en nuestra alimentación. Y por otro lado, y en tercer lugar, y acá no es una necesidad, sino una opción, incluir en el plato carbohidratos o vegetales o frutas, ¿sí? Los carbohidratos son el tercer macronutriente cuando hablamos de nutrición y de alimentación. No son imprescindibles ni esenciales. Nosotros podemos sintetizar moléculas de glucosa a través de otros nutrientes, por ejemplo, las proteínas, ¿sí? Pero sí que dentro de este grupo de alimentos, de los vegetales y de las frutas, encontramos algunas sustancias valiosas para el organismo como vitaminas, minerales y antioxidantes. Bueno, estos son algunos ejemplos, solo dos,
de cómo se vería un plato en el que incluimos nutrientes de calidad, ¿no? Miren, en este plato tenemos unos bifes de carne que están arrollados con vegetales y bueno, tienen condimentos, ¿no? Tienen especias, tienen sal, pimienta, curry, mostaza de Dijon. Hay grasas de calidad, esta es una receta que hicimos en el canal y bueno, esos rollitos están cocidos en ghee, en manteca, los vegetales tienen aceite de oliva y ahí encontramos, ¿no? Esto es lo que a donde quería ir, digamos. Tenemos proteínas de alto valor biológico en la carne, tenemos grasas de calidad en la adición de ghee, en el aceite de oliva y también las carnes, ¿no? Nos están aportando grasas de calidad. Y por otro lado, bueno, la guarnición son vegetales, ahí estaríamos incluyendo carbohidratos. Recuerden que la inclusión de vegetales y frutas cambia de un individuo a otro según sus requerimientos y necesidades y también es opcional. Nadie está obligado a comer vegetales para mantener una vida sana. De hecho, les cuento algo importante. Hay algunas enfermedades, sobre todo autoinmunes y relacionadas con la salud digestiva, que eliminan el último grupo, ¿no? Eliminan los vegetales y algunas veces las frutas también para poder restaurar la salud. Nosotros venimos de toda esa historia de que si no poníamos vegetales, de que si no ponemos cereales, todo eso por suerte, hoy por hoy, la nutrición moderna lo dejó en el olvido. Bueno, acá hay otro ejemplo de una comida un poco más ligera, que quizás podría ser un desayuno, pero que también cumple con el mismo patrón de tener proteína, de tener grasa, ¿sí? Por ejemplo, acá hay yogur griego. El yogur griego es un lácteo que está fermentado, por lo tanto, en el proceso de fermentación se elimina la lactosa, que es el carbohidrato o el azúcar de la fibra, y lo que queda en el yogur es toda su proteína y toda su grasa. Además está fermentado, por lo tanto tiene bacterias. Es un alimento muy nutritivo, el yogur, que ya de por sí tiene grasa, ¿no? Grasa láctea, grasa de buena calidad. Al que le sumamos nueces, que también son alimentos altos en grasa de excelente calidad, y fruta, ¿sí? En este caso, arándanos. Los arándanos van a estar aportando carbohidratos y también vitamina C, polifenoles en las frutas de color así oscurito, violeta, rojizo. Hay muchos polifenoles que son sustancias antioxidantes muy beneficiosas para nuestra salud. Así que acá tenemos el segundo ejemplo de cómo podríamos armar una comida completa. Completa. Tiene proteína de alto valor biológico, tiene grasa de calidad y tengo la libertad de poder elegir un vegetal o una fruta si así lo necesito o si así mi salud lo amerita. Ahora quiero traducirles todas estas recomendaciones a grupos de alimentos, ¿no? Porque es en lo que muchas veces nos confundimos. ¿Cuáles son los alimentos que aportan proteínas de alto valor biológico? Bien, yo les decía hace un rato, son todos los alimentos de origen animal. Por ejemplo, los huevos, ¿no? Los huevos son los reyes de los alimentos altos en nutrientes. Piensen que de ese pequeño producto nace una vida animal, ¿no? O sea que tiene una concentración de vitaminas, de minerales, de nutrientes impresionante. Por lo tanto, huevos de cualquier especie podemos consumir, ¿no? Lo más tradicional o lo más a la mano que tenemos los que vivimos en la ciudad son los huevos de gallina o de codorniz, pero en realidad sirven los huevos de cualquier especie animal, incluso los huevos de pescado tienen un poder nutricional altísimo, ¿sí? Entonces, el huevo es una proteína relevante y a la cual podemos echar mano cuando vamos a armar un plato de comida coherente. Además, los huevos son fáciles de preparar, rápidos, son versátiles, se pueden hacer de muchas diferentes maneras, se puede tener siempre huevo duro en la heladera, por lo tanto son un alimento muy, muy valioso. Y acá una cosa que suele ser también una pregunta bastante común y es, ¿puedo poner dos proteínas en el mismo plato? Sí, ningún problema. Por ejemplo, yo podría estar comiendo un trozo de víscera, ¿no? Un hígado encebollado y que la guarnición sea, por ejemplo, algo que tenga huevo, una tortilla de zapallito, de zucchini, ¿no? O un revuelto. Tranquilamente, no hay ningún problema si yo mezclo dos proteínas. Las carnes de cualquier animal también aportan proteínas completas, proteínas con
todo el perfil de aminoácidos que son esenciales para el organismo humano. Acá les puse algunos ejemplos, ¿no? Según cada cultura, el tipo de animal que se consume es diferente. O sea, los esquimales consumen foca y yo en mi vida tuve acceso a poder probar la foca, pero bueno, esto es así y todas las proteínas de cualquier animal son beneficiosas para el organismo humano. Por otro lado, los alimentos que también aportan una relevante cantidad de proteínas son los lácteos. Dentro de los lácteos, particularmente prefiero evitar la leche y volcarme más hacia los lácteos que están transformados, como por ejemplo el queso, el yogur, que están fermentados, que ya no tienen la lactosa o el azúcar de la leche, que suele ser bastante irritante para muchas personas. El poder elegir entre una proteína y la otra no nos cambia la composición del plato, ¿no? Sea cual sea nuestro estado de salud, siempre lo primero que pienso es en una proteína. Después podré decidir si esa proteína me la va a aportar el huevo, el pescado o el queso. Los quesos de otros animales, como por ejemplo oveja o cabra, también son muy valorados porque suelen tener un perfil de aminoácido diferente y suelen ser menos inflamatorios que los de vaca. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que las proteínas suelen venir acompañadas de grasas de mucha calidad. Por ejemplo, los huevos tienen una clara, tienen dos partes. La clara, que es la parte blanca, y la yema, que es la parte amarilla. En la parte amarilla hay una enorme cantidad de grasa, ¿sí? Lo mismo pasa con las carnes o vísceras, que desde el punto de vista nutricional son excelentes. Miren, acá me olvidé de poner las vísceras, ¿sí? Pero son alimentos de un excelente aporte de proteína y de grasa de calidad. Las vísceras de animales, ¿sí? Por ejemplo, el hígado, el corazón, el chinchulín, el riñón de vaca, de cerdo, de pollo. Muy importante que prestemos atención cuando elegimos bien la proteína. También estamos incluyendo grasa de calidad. En la piel de pollo hay mucha grasa, en el yogur hay grasa, en el queso, porque antes nos decían que toda esa grasa era mala o nos iba a matar y hoy por hoy sabemos que no, que todo lo contrario. Pero a diferencia de las proteínas, también encontramos grasas de excelente calidad para el organismo humano en el reino vegetal, que podemos adicionar a nuestros platos proteicos para hacerlo más nutritivo. Por ejemplo, tranquilamente podríamos combinar unos huevos revueltos con palta, ¿no? Es un desayuno muy común hoy por hoy. Bueno, yo acá les hice una lista de los alimentos de origen vegetal que aportan grasas de buena calidad. Tenemos aceitunas, tenemos palta, tenemos coco, tenemos al cacao, ¿sí? A las semillas de cacao, a los nips de cacao. Los frutos secos, ¿no? Las nueces, las almendras, las avellanas, los pistachos, el aceite de oliva extra virgen. Todas grasas muy valiosas que podemos incluir en nuestras comidas, ¿no? Para hacer que ese plato sea más nutritivo. También, como les mencionaba, dentro de este grupo tenemos a las grasas de origen animal, al ghee, a la manteca, al aceite de coco y a las salsas o aderezos que podemos preparar en base a grasas de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, el tahini lo hacemos a partir de las semillas de sésamo, que es muy rico, muy sabroso, muy nutritivo, levanta los platos y los lleva al siguiente nivel. Podemos hacer lactonesas, podemos hacer mayonesas, ¿sí? Diferentes salsas o aderezos que van a hacer que nuestras comidas sean increíbles y que estén aportando grasas de calidad. Por ejemplo, muchas veces nos encontramos con alguna proteína que está carente de grasas. Es el caso de la pechuga de pollo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, en ese caso podríamos preparar una lactonesa o un aderezo que tenga una grasa de calidad o quizás una palta, ¿no? Una mayonesa de palta para hacer que ese plato sea más nutritivo y que nos otorgue valores de saciedad más sostenidos en el tiempo. Bueno, entramos al tercer grupo de macronutrientes y que estos recuerden que son los carbohidratos. Dentro de este grupo vamos a poner a los vegetales y a las legumbres, que son los carbohidratos que les recomendamos consumir. Pero no voy a dejar de mencionar que acá también podrían estar apareciendo los cereales y las legumbres. Recuerden que nosotros tomamos la decisión de dejar fuera de nuestra alimentación, por lo menos para el grueso de los días. No quiero decir que sea así para siempre, ¿no? Que hay días que uno puede comer algo distinto y eso no lo va a enfermar. Pero cuando hablamos de un plato de comida saludable, un plato de comida inmune que cuide nuestra salud, estamos dejando fuera los granos. ¿Y por qué?
estamos dejando fuera los granos? Por tres motivos muy importantes. Primero, porque son muy altos en azúcares. Todos los cereales y todas las legumbres aportan cantidades relevantes de carbohidratos y eso puede afectar a nuestro metabolismo. En segundo lugar, decidimos dejarlos afuera porque los granos y las legumbres son inflamatorios, ¿no? Tienen muchos antinutrientes y poder prepararlos con coherencia lleva realmente mucho tiempo, ¿no? Entonces, estamos evitando los granos por eso también. Y por otro lado, pensemos que el ser humano forjó la genética actual, ¿no? Su sistema, su fisiología actual en una época muy larga para la historia de nuestra humanidad, que fue el Paleolítico. Nosotros éramos cazadores y recolectores. Entonces sabíamos comer animales, sabíamos comer vísceras, sabíamos comer algún que otro vegetal y sabíamos comer algún que otro fruto o fruta que encontrásemos. Incluso hasta a veces teníamos la suerte de poder comer un poco de miel, pero sí que no sabíamos cultivar la tierra. Entonces, en esta situación, y cuando hablamos de una alimentación paleo, la verdad es que quedan afuera los granos. Tienen poco tiempo en la historia de nuestra alimentación, tienen apenas 10.000 años, es muy poco. El humano es una especie con muchísimos años sobre la tierra, ¿no? Y con muy poco tiempo comiendo cereales y legumbres. Y sabemos que fueron el exceso en el consumo de cereales y legumbres han sido los promotores de la mayoría de las enfermedades que hoy el humano padece, ¿no? Que tienen que ver con el estilo de vida. Piensen en un supermercado y van a ver que el 70% de la comida que se vende ahí está hecho en base a cereales y legumbres, que son muy rentables, que son muy buenas para vender, pero que son muy malas para nutrirnos, porque tienen un escaso valor nutricional. Los alimentos que sí sugerimos que van a aportar carbohidratos de calidad y además otros nutrientes son los vegetales y las frutas, que sí venimos comiendo desde hace mucho tiempo, que depende el estado de salud de cada humano. Algunos van a resultar inflamatorios, otros no, por lo tanto acá tenemos que desarrollar el autoconocimiento y empezar a ver qué toleramos bien y qué no, y si nos caen mejor crudos o cocidos. Bueno, esto es un trabajo individual que cada uno de nosotros tendrá que hacer. Dividimos este grupo de alimentos tan grande, ¿no? Que son los vegetales y las frutas, en tres según los colores del semáforo, en verde, amarillo y rojo. Los vegetales que van a ver en color verde en esta gráfica son los que menos carbohidratos o azúcares aportan. Los vegetales que van a ver en amarillo tienen un contenido intermedio de carbohidratos o azúcar. Y los vegetales que están en rojo tienen un aporte alto de azúcar. ¿Quiere decir eso que sean malos? No. Quiere decir que quizás van a ser ideales para un niño que está creciendo, desarrollándose, o quizás un deportista que tiene sus demandas energéticas muy elevadas. Pero también quiere decir que si tenemos que restaurar una enfermedad metabólica como la obesidad, la diabetes o la hipertensión, no nos conviene comer, ¿sí? Vegetales que aparezcan en rojo. Nos conviene comer estos vegetales que aparecen en verde, que tienen un aporte de azúcar muy bajo. ¿Sí? Cuando hablamos de carbohidrato, también estamos hablando de azúcar o de glucosa. Podemos utilizar esa terminología para referirnos al contenido de azúcar del alimento. Nosotras muchas veces pensamos que azúcar es dulce, ¿no? O glucosa es dulce, carbohidrato es dulce. No, 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 no. Hay alimentos que a pesar de que no son dulces, como las papas, o el arroz, o las pastas, o el pan, a pesar de que no son dulces, adentro del organismo se transforman en pura azúcar, ¿sí? Por eso estamos dejando también de lado los cereales y las legumbres en el contexto de un plato de comida coherente y saludable. Bien, ¿cuáles son los vegetales que nos van a aportar poca cantidad de carbohidratos y los que tenemos que preferir si estamos buscando bajar de peso, revertir la diabetes, revertir la resistencia a la insulina? Bueno, son estos: el repollo, el brócoli, los repollitos de Bruselas, la berenjena, los zapallitos. Yo se los anoté todos acá, ¿sí? Y hay otra incluso que les va a mostrar cuántos gramos de carbohidrato o de azúcar hay en cada vegetal, cada 100 gramos, ¿no? Por ejemplo, 100 gramos de espinaca tiene 1 gramo de carbohidratos,
mientras que 100 gramos de coliflor tiene 4 gramos de carbohidratos. Es un aporte escaso. Y en muchos de estos vegetales hay realmente nutrientes de muchísima calidad. Por ejemplo, en las crucíferas, ¿no? Acá tenemos brócoli, coliflor, repollitos de Bruselas, repollo, todas esas son crucíferas. Si ustedes digestivamente las toleran bien y no les generan inflamación ni malestar, van a estar aportando muchas sustancias que son antioxidantes para el organismo y que también nos ayudan a mantenernos sanos. En el siguiente grupo tenemos alimentos que aportan moderadas cantidades de carbohidratos. Dentro de ellos hay algunos vegetales que ya podemos percibir que son más dulces en el paladar, como la zanahoria, la remolacha o la calabaza, las cebollas. Y frutas, ¿no? Frutas que son las bayas, las más chiquititas, las moras, las frambuesas, los arándanos, que también tienen un moderado aporte de carbohidratos y muchísimos nutrientes. Y por último, y ya en color rojo, tenemos los vegetales y las frutas que tienen un aporte relevante de azúcar. Veremos, según el caso de cada uno, si resulta valioso incluirlos o si lo valioso es excluirlos de nuestros platos de comida. Bueno, ahora que ya saben armar un plato, ahora que ya saben que es muy importante poner en todas nuestras comidas una proteína de calidad, una grasa de calidad y elegir con coherencia qué carbohidratos vamos a poner, ahora son libres, ahora ya pueden pensar que tienen la potestad para ser su propio nutricionista. Y todo eso nos hace libres, ¿sí? Ahora ya no estamos tan confundidos, no sabemos si esto se puede, si lo otro no se puede. Ahora podemos experimentar toda esta información en nuestro organismo durante un tiempo prolongado y van a ver que ya no necesitan seguir 150.000 millones de cuentas de nutrición que todo el tiempo están contradiciéndose y que lo único que les genera es incertidumbre, frustración, angustia. Les agradezco por haberme escuchado hasta acá y les pido por favor que compartan este video con todas las personas que necesitan tener una alimentación sostenible, coherente, saludable y profunda.